amplificación, veremos el fenómeno de resonancia, vibración armónica de un sistema no con movimiento viscoso, cuáles son sus ecuaciones dinámicas, la respuesta transitoria y estacionaria. Finalmente veremos nuevamente el estado de resonancia para una estructura de unidad de libertad a motivo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir, ya que estamos hablando de una ecuación, una carga armónica, vamos a definir armónica, ¿no? Entonces la carga armónica, como ustedes saben, un armónico está definido, para definir un armónico se necesitan dos valores: la amplificación y la frecuencia sea cual sea este armónico. Entonces la carga, en este caso nosotros graficamos P versus T, que es el tiempo. Entonces vemos que la carga va a tener amplitud máxima, que la denominamos como P sub 0. ¿Sí? Esta es la amplitud máxima que tiene la estructura, que ya conocemos, que es el valor desde 0, tanto positivo como negativo. Y el periodo también, ¿sí? Que es igual a 2pi sobre la frecuencia de la estructura, que es el periodo de la estructura, y como ya habíamos visto, el periodo es el tiempo que demora en cumplirse el ciclo. Entonces, siempre digamos los conceptos que ya habíamos visto, acá los replicamos, pero ahora hay que considerar que esto es una carga, ¿sí? La carga a la cual va a ser sometida la estructura tiene una forma armónica. Y hay dos conceptos fundamentales. Si siempre que vamos a definir un armónico, la amplitud y la frecuencia, ¿sí? Con los dos valores podemos definir cualquier armónico. También vamos a ver como omega, ¿sí? Y lo vamos a diferenciar con la frecuencia de la estructura, ya que la frecuencia de la estructura se la va a definir como omega n. Significa frecuencia natural de la estructura. Cuando hablamos de omega solo, estamos hablando de la frecuencia de la carga. Eso hay que tener claro para las diapositivas. Y el periodo, pues bueno, que ya lo sabemos, 2pi por sobre la frecuencia. Bien, el problema que vamos a resolver entonces sería un sistema de un grado de libertad. Porque es importante visualizarlo. Antes de continuar, lo que vamos a resolver es un sistema de un grado de libertad, como veníamos haciendo, con masa concentrada. ¿Sí? Y lo que le vamos a aplicar es una carga. La carga, bueno, si alguien se pregunta dónde va a ser aplicada la carga se la aplica en la masa concentrada, ¿no? Esa carga tiene una forma de... ¿Sí? Entonces, este es el problema que vamos a resolver. Un sistema de un grado de libertad con rigidez, masa concentrada, sin amortiguamiento en el primer caso, y este sistema va a estar sometido a una carga lateral, y esa carga lateral va a tener una forma sinusoidal o sea seno o coseno. ¿Sí? En general lo que diríamos va a tener una forma armónica. Entonces, ¿cómo plantear matemáticamente ese problema? Pues bueno, es como está planteado aquí lo que estoy señalando. La masa por la aceleración, ya sabemos que es la fuerza, una de las fuerzas resistentes que tiene la estructura, y es la fuerza inercial, ¿sí? Masa por aceleración, y la segunda es rigidez por desplazamiento. En este caso no tenemos amortiguamiento porque es el no amortiguado, ¿no? Es el caso que necesitamos calcular en primera instancia. Bien, esta ecuación, diferencia por aceleración más rigidez por desplazamiento,
igual a P sub 0, que es la amplitud por seno de omega de t, se la resuelve, ¿sí?, según las ecuaciones que ustedes están abajo, ustedes ven en la parte inferior. ¿Sí? Para condiciones iniciales de U igual a U sub 0 y U punto igual a U punto sub 0, lo que podemos ver es que existen dos soluciones. Una solución particular, ¿sí?, y una solución general. Una solución particular y una solución complementaria. De esa manera se define, ¿no?, las ecuaciones. Ecuación particular igual a P sub 0, que es la amplitud, por la rigidez, que multiplica a 1 menos 1 por la frecuencia de la carga sobre la frecuencia de la estructura omega sub n. Recuerden, frecuencia de la estructura al cuadrado por seno de omega de t. Mientras que la complementaria es a coseno de omega de t más b seno de omega de t, similar al caso de vibración libre. Entonces la respuesta total, si se quiere, de la estructura, un total, a la suma de la respuesta particular y la complementaria, como ustedes lo ven en la parte inferior, ¿no? Resolviendo A y B, que son las condiciones del contorno, basados en las condiciones que U es igual a U sub 0 y U punto igual a U punto en tiempo sub 0, lo que se obtiene es la solución que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Recuerden que en la parte superior A y B son constantes que hay que resolverlas. Esas constantes, insisto, se resuelven en función de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de desplazamiento y de velocidad. Al introducir esas condiciones iniciales en la ecuación, se obtiene la ecuación que ven en la parte inferior. Entonces, U total va a ser igual a una solución estacionaria, una ecuación transitoria, ¿sí? En la parte superior habíamos visto una solución particular y una solución complementaria. Estos conceptos tienen que ver plenamente con el tema de solución de ecuaciones diferenciales. Una vez que resolvemos o que podemos analizar que existe, digamos que dentro de la solución matemática de una ecuación diferencial existen dos soluciones, ahora vemos físicamente que se lo puede definir que la respuesta de este sistema es un componente transitorio y un componente estacionario. Generalmente los estudios o maridos al componente estacionario, ¿sí? No se estudia el componente transitorio porque primero tiene poca duración y luego digamos porque es complejo la solución de la parte transitoria, ¿sí? Pero finalmente lo que vamos a ver es que a la larga, digamos, pasado un cierto tiempo, la respuesta estacionaria, la respuesta total es muy similar a la respuesta estacionaria. O en otras palabras, pasado un cierto tiempo de la respuesta de la estructura, pues la transitoria deja de tener influencia en la respuesta total. Y por otro lado, incrementa la influencia de la respuesta estacionaria. Entonces, por eso, digamos, características, pues el estado estacionario generalmente es el que se estudia con mayor frecuencia. Bien, en esta gráfica lo que tenemos es el tiempo, el eje de las X, y en el eje de la Y lo que tenemos es la respuesta total de la estructura y el estado
Sí, la respuesta total de la estructura y el estado estacionario de la estructura, ¿no? En línea punto pueden ver el estado estacionario y en línea continua ustedes pueden ver la respuesta total de la estructura, ¿no? Podemos ver el estado estacionario, perdón, ¿sí? Lo que está graficado con línea punteada, ¿sí? Se resuelve a través de la ecuación de la derecha, ¿sí? ¿Sí? El estado estacionario, ¿no? Lo que está en línea punteada es la ecuación que ustedes ven, la parte eh, transitoria, ¿sí? Más el estacionario, la respuesta total, ¿no? Eh, bien, algo más, no, bueno, un poco la idea de esta gráfica es qué forma tiene la respuesta estacionaria y qué forma tiene la respuesta total. En términos del seno omega de t, la frecuencia de la excitación estacionaria, en términos seno omega natural de t y coseno, la frecuencia natural del sistema, ¿no? Algo también importante, ¿no? Cuando hacemos la respuesta estacionaria, existe la relación de frecuencias entre la carga y la estructura, ya que esa relación de frecuencias es muy, muy importante. Algo más, sí, algo importante también que hay que notar es que la respuesta transitoria, las condiciones iniciales, ¿no? De desplazamiento y de velocidad, ¿no? Si ustedes se fijan en la respuesta estacionaria de la carga aplicada a la intensidad de carga, la rigidez de la estructura y la relación de frecuencias entre la carga y la estructura. En el estado estacionario no tiene ninguna influencia las condiciones iniciales del problema. ¿Sí? Eso hay que tener claro. Bien, digamos, hay que leer la ecuación, saberla leer. Bien, el estado estacionario depende de las características dinámicas de la carga, que es lo que estamos hablando, y el estado transitorio depende de las condiciones iniciales. Para el caso especial, en el que U y U puntos son... Entonces, bueno, tenemos una ecuación reducida para cuando no existen condiciones iniciales. No existen... A ver, veámoslo bien. Tenemos el problema del sistema de un grado de libertad nuevamente. Entonces, al inicio yo había hablado que es el sistema de un grado de libertad con una carga lateral aplicada. Ahora yo también estoy hablando de condiciones iniciales. Sí. ¿Por qué es esto? Porque necesariamente debe partir de la indeformada. En este caso, lo que yo estoy diciendo es si esto es cero, es cero. Si esto es cero, ¿sí? Si decimos esto como cero, la posición deformada, el problema me está diciendo que yo tengo el sistema parte desde cero y le pongo una carga lateral sinusoidal. Pero no estoy obligado a que sea así. También puede ocurrir que el sistema parta en una de las condiciones iniciales, ¿sí? Condiciones de velocidad, ustedes conocen. Un minuto. ¿Sí? Este sistema tiene
es decir, desplazamiento y velocidad. Además de la carga, ¿no? De la carga P. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que la estructura puede darle un desplazamiento inicial, una velocidad inicial, y luego de darle esas condiciones iniciales, le aplico la carga P, ¿no? Por ejemplo, lo aplicamos acá. ¿Sí? Le aplico la... ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es la respuesta. Después de darle un desplazamiento, darle una velocidad, le aplico una carga armónica y quiero ver cuál es la respuesta en el tiempo del sistema. ¿Sí? Si ese es el caso, pues bueno, tenemos las ecuaciones transitorias más la estacionaria que me da toda la respuesta. Y les decía que la transitoria tiene que ver con las condiciones iniciales U y U punto, y la estacionaria tiene que ver únicamente con la carga que está siendo aplicada. Ahora, si se da el caso en el cual no tiene condiciones iniciales, es decir, no tiene desplazamiento, no tiene velocidad, ¿sí? Simplemente desde la indeformada se aplica la carga, entonces ecuación reducida, la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. ¿Sí? Eso es lo que queremos mostrar con esta presentación. Bien, ahora, cuando hablamos de la ecuación estacionaria, ¿sí? Esta ecuación que ustedes ven acá, podemos analizar algunos valores. Lo primero, si ustedes recuerdan la ecuación general que vimos en estructuras, P es igual a K por X, ¿no es cierto? O la fuerza es igual a la rigidez por desplazamiento. En este caso también podríamos decir que el desplazamiento es igual a la carga dividido para la rigidez de la estructura. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en ese concepto, podríamos definir o podríamos ver que existe esta relación de carga, y rigidez en el primer término de la ecuación. ¿Sí? P sub 0, P, recuerden, es el valor de amplitud de la carga y K es la rigidez de la estructura. Entonces, lo que vemos, pesamiento que tiene la estructura. ¿Sí? Y a esta relación la vamos a llamar como desplazamiento estático. Y luego tenemos un segundo término que es 1 sobre 1 menos omega sobre omega natural al cuadrado por seno de omega. Al segundo término se lo conoce como factor de amplificación dinámico. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice el segundo término? Lo que estamos diciendo, si la carga fuera estática, tenemos este desplazamiento sobre K. ¿Sí? Y eso, insisto, lo vamos a denominar como desplazamiento estático. ¿Sí? Y ese desplazamiento estático, que ya nosotros podemos calcularlo con la relación de carga dividido por la rigidez, vamos a multiplicarlo por un segundo término, ¿sí? Que lo vamos a denominar factor de amplificación, H. ¿Qué es lo que me dice? Lo que me dice es, si la estructura si la carga fuera, o si el sistema estructural estuviera sometido a un problema estático, yo podría calcular el desplazamiento como la carga versus la rigidez. Ahora veo
toque que yo lo calculo estático va a ser amplificado. ¿Por qué va a ser amplificado? Por el componente dinámico. Y ese factor de amplificación es lo que está aquí. Entonces, supongamos que h vale 5, lo que me dice es, el desplazamiento estático fue amplificado 5 veces debido al componente dinámico. Es decir, si ustedes tienen una estructura, le aplican una cierta carga, y esa carga es estática, tiene una cierta respuesta. Ahora, si el mismo valor de intensidad de carga es aplicado pero de forma dinámica, lo que les está diciendo es que se amplificará 5 veces el desplazamiento estático. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, y exclusivamente por la relación de frecuencia que existe entre la carga y la estructura. Supongamos que la carga tiene frecuencia 0. Esto vale 0, 1 sobre 1, 1. Es decir, si la carga, de entrada tiene frecuencia 0, es un caso estático. Así que ese término se hace 1, y P sub 0 sobre K, que es el desplazamiento, se multiplica por 1, es decir, no existe amplificación dinámica. Ahora, la relación de frecuencias es igual a 1. Esto es 1 menos 1, esto se hace 0. ¿Sí? 1 sobre el infinito. ¿Qué significa? Que el desplazamiento estático se amplificará hasta el infinito debido a el componente. ¿Sí? Es decir, para resumirlo, la relación de frecuencias que existe entre la carga de entrada y la carga de estructura es algo muy importante en dinámica de estructuras. Y esa relación de frecuencias lo que hará es amplificar los desplazamientos que tiene la estructura si se la consideraría como un problema estático. Y eso se puede amplificar 3, 5, 10, 20 o incluso puede llegar hasta el infinito cuando la estructura no tiene amortiguamiento. Eso hay que recordar. Es una estructura con masa, con rigidez, es uniforme, pero sin amortiguamiento. Bien. Eso es lo que les he hablado, lo que se está mostrando en esta presentación. Tenemos el desplazamiento estático, se lo conoce como P sub 0 sobre K y por seno de omega de T. ¿Sí? Y el máximo valor de deformación estática, que les había hablado también, P sub 0 sobre K. La diferencia entre el segundo término y el primero, en el segundo estamos dando el máximo valor de la respuesta, y en el primero estamos dando de forma dinámica, o sea, cómo va a cambiar en el tiempo. Sin embargo, fíjense que P sub 0 sobre K es la amplitud, es la máxima, y la frecuencia de la carga es con la que se va a mover la estructura. Esto también es importante. Si ustedes se preguntaban, para el caso que yo les había hablado previamente, y le pongo una carga armónica, si se preguntaban cómo va a responder esa estructura en cuanto a los parámetros dinámicos, ustedes tienen que saber que la respuesta va a ser igual, la frecuencia de la respuesta de la estructura va a ser igual a la frecuencia de la carga aplicada. ¿Okay? Eso es un concepto muy importante que hay que tenerlo claro. La estructura se va a mover con la misma frecuencia de la carga aplicada. Bien. Entonces, si dejamos de lado la parte del desplazamiento y solo consideramos el factor de amplificación, ¿sí? Recuerden de la ecuación, lo que estamos haciendo es dejar tanto de lado el desplazamiento estático, que es P sub 0 sobre K por seno de omega de T, y vamos a analizar solo el factor de amplificación, 1 sobre 1 menos omega sobre omega natural al cuadrado. Bien, lo tenemos aquí señalado en rojo.
Entonces, al analizar, lo que vemos es que encontramos una gráfica que parte de 1, ¿sí? Y se va incrementando exponencialmente hasta el infinito. Primero debería decirles esto. En el eje de las Y está graficado el factor de amplificación, H, y en el eje X está graficado la relación de frecuencias de carga con la frecuencia de la estructura. Entonces, cuando graficamos, lo que encontramos es una línea exponencial, ¿sí? Que tiende al infinito, que parte de 1, ¿sí? Y luego tiende al infinito. Llega al infinito, tiende al infinito conforme la relación de frecuencias tiende a 1. Es decir, conforme la frecuencia de la carga se asemeje a la frecuencia de la estructura, la amplificación, ¿sí? Se va incrementando exponencialmente hacia el infinito. Eso de acá está diciendo. Conforme la relación de frecuencias entre la carga que se asemejen a 1, ¿sí? Los desplazamientos se incrementan hasta el infinito. Y luego, bueno, infinito, ¿sí? Y llega hasta 0. Bueno, podemos analizar algo aquí. Primero, deberíamos analizar que la gráfica parte en 1. ¿Sí? ¿Qué significa 1? Cuando la frecuencia es 0, ¿sí? La frecuencia de carga es 0, todo este factor es 1, y lo que me dice es que aquí, para relación de frecuencia 0, no existe amplificación dinámica, ya que es 1. ¿Sí? Es decir, el desplazamiento estático será igual al desplazamiento dinámico en este punto. Yo voy incrementando y me voy acercando a 1 en esta relación de frecuencias, y los desplazamientos se acercan al infinito. La relación de frecuencias se asemeja a 0, en cambio la deformación tiende a 0. Generalmente lo que se hace es calcular el absoluto del denominador, y cuando calculamos con el absoluto del denominador, encontramos esta gráfica, ¿sí? Que es la gráfica, es el factor de amplificación de desplazamiento. Importante, estamos hablando del factor de amplificación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos relacionando el desplazamiento de la estructura con el desplazamiento estático, ¿no? Entonces, aquí es igual el factor de amplificación sobre 1 menos frecuencia sobre frecuencia natural al cuadrado. Y bueno, y acá es lo mismo. Cuando se acerca a 1, los desplazamientos van a tender a 0, perdón, al infinito. Cuando la relación de frecuencias entre la carga y la estructura tiende a 1, los desplazamientos tienden al infinito. Es decir, la estructura se deformará muchísimo, ¿sí? Existe otro punto interesante para analizar, que es cuando la relación de frecuencias entre la carga y la estructura es raíz de 2, no existe tampoco amplificación. La relación de frecuencias es mayor, ¿sí? Que raíz de 2, la deformación o la amplificación tiende a 0. Es decir, si la frecuencia de entrada es mucho mayor que la frecuencia de la estructura, la carga no le va a generar ningún efecto a la estructura. Eso es lo que estamos diciendo. Si la frecuencia de la carga es muy cercana a la de la estructura, lo que estamos diciendo es que las deformaciones van a tender al infinito. Y si la frecuencia de la carga es 0, no va a haber amplificación dinámica. Y toda esta figura en la cual se grafica el
desplazamiento, el factor de amplificación a la derecha versus la relación de frecuencias nos permite identificar que la amplificación se va a producir en mi estructura debido al comportamiento dinámico. Además, existe otra definición que es el ángulo de fase. El ángulo de fase me permite saber cuál es la relación que existe entre la respuesta de la estructura con las cargas aplicadas. Entonces vemos que hasta 1 el ángulo de fase es 0, es decir, la estructura se comporta o vibra al mismo ritmo, digámoslo, por decirlo así, que la carga de entrada, y pasado un fase de 180 grados. ¿Sí? De 0 a 1, insisto, 0 grados, y 180, de 1 en adelante, que es de 180 grados. Bien, entonces, cuando la relación de frecuencias es igual a 1, y eso conlleva que la estructura se amplifique hasta el infinito, la deformada de la estructura, a ese fenómeno se lo conoce como resonancia. ¿Sí? Resonancia es esto, ¿no? Es una relación de frecuencias iguales de entrada y de carga, lo cual provoca que la estructura se deforme muchísimo hasta el fin. ¿Cómo se comportaría la estructura? ¿Cómo se deformaría? Se deformaría de esta manera, ¿no? Iría desde 0, ¿sí? Y conforme pase la estructura, incrementaría su deformación, ¿sí? Hasta el infinito. Obviamente, en uno de estos puntos la estructura se rompería, ¿no? La estructura, a no ser que tenga una estructura muy flexible, pues soportaría todas las deformaciones. Y si no, en alguno de estos puntos ya la estructura debería fallar, porque simplemente no soporta este tipo de deformaciones tan grandes. Pero en general, esta sería la forma del efecto de resonancia. Parte de 0 y las deformaciones se van a amplificar hasta el infinito. Si se quiere calcular la respuesta en resonancia, pues la ecuación que se debería aplicar, que es en función del pi, del periodo, ¿sí? Esa ecuación les permite obtener la deformada. ¿Sí? Simplemente, esta diapositiva lo que se trata de mostrar es cómo se comportaría la estructura en el tiempo, cómo se amplificaría. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta que vamos a resolver? Es un sistema de un grado de libertad nuevamente. Es un sistema de un grado de libertad nuevamente con masa concentrada. ¿Sí? Con carga aplicada en la masa. La carga va a ser de forma armónica, pero ahora la estructura va a tener masa, amortiguamiento y rigidez. ¿Sí? Es decir, vamos a considerar tres fuerzas internas resistentes. La fuerza de amortiguamiento y la fuerza debido a la rigidez de la estructura. La carga externa, ¿sí?, va a ser contrarrestada contra las tres fuerzas internas, ¿sí?, incluido el amortiguamiento. El problema es el mismo, similar a lo que habíamos visto previamente. Si se quiere, puede ser partir desde la indeformada, partir desde la deformada, con condiciones iniciales y más una carga aplicada, ¿no? Entonces, la idea
Bueno, la pregunta es cómo son cuando el sistema de umbral de libertad tiene condiciones iniciales, tiene una carga armónica y además tiene un comportamiento amortiguamiento. Entonces lo que podemos ver es que nuevamente, al igual que en el caso no amortiguado, existe una solución particular y una solución complementaria. Esto en cuanto al sistema de ecuaciones, ya físicamente hablando, nuevamente tenemos una respuesta transitoria y una respuesta estacionaria, ¿no? La solución para este sistema de ecuaciones, cuando el problema es amortiguado, es importante, lo vemos aquí, está en función de A, B, C y D. El valor de C, ¿sí? Aquí, el valor de D también lo podemos tomar acá, y con eso tenemos la solución completa. A y B también depende de las condiciones iniciales, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva que se va a mostrar es en línea continua la respuesta total de la estructura, ¿sí? Y en línea punteada se muestra la respuesta estacionaria. Entonces, bueno, lo importante aquí es notar, quizá podemos hacer aquí una línea, ¿sí? Para identificar hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, entonces, insisto, la línea punteada es la respuesta estacionaria y la línea continua es la respuesta total del estructura. Bueno, yo revisé segmenté la respuesta para ver el comportamiento de la estructura. ¿Por qué esto? Porque si ustedes se fijan de la línea roja hacia la izquierda, hay mucha diferencia entre la respuesta estacionaria y la respuesta total, ¿sí? Digamos, la una no se parece mucho a la otra. Pero de esta línea roja a la derecha, si ustedes se fijan, se parece mucho la respuesta estacionaria a la respuesta total de la estructura. Bueno, ¿por qué pasa esto? Por las características del sistema estructural y lo que ya se había hablado previamente es que en los primeros instantes de la respuesta tiene mucha influencia la respuesta, pero pasado un determinado tiempo la respuesta transitoria deja de tener influencia y la respuesta total se asemeja mucho a la respuesta estacionaria, ¿sí? Como ustedes lo ven acá. Entonces, esa es la razón, esa es una de las razones, en realidad no la única, por la cual nosotros estudiamos la respuesta estacionaria. Saben, además, importante, en la gráfica anterior, cuando no era amortiguado, en el tiempo, la total no era semejante a la estacionaria. Pero bueno, también saben que físicamente no podemos encontrar, al menos en ingeniería civil, materiales que no tengan amortiguamiento. Entonces, bueno, si ustedes se fijan en este caso, después de un segundo, la respuesta estacionaria es muy similar a la respuesta total. Entonces lo que se hace es el primer segundo no considerarlo y calcular a partir del primer segundo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Calcular, insisto, la respuesta estacionaria únicamente. La mayor deformación pico se da en algo también importante, a pesar de que si ustedes se fijan, no vamos a estudiar la respuesta estacionaria. La mayor deformación que se produjo fue en el caso estacionario, ¿sí? Eso es importante. La mayor deformación se produjo, pero bueno, el tiempo no se lo considera importante. Siempre hago la analogía en clases, este problema, para que ustedes puedan identificar mejor con la respuesta estacionaria, con la transitoria,
es cuando uno está en obra y se está trabajando con un compactador. Cuando uno prende el motor, uno puede notar que hay mucha vibración en el equipo, pero pasado un par de segundos, el equipo empieza a vibrar de forma uniforme y de forma estacionaria. ¿Sí? Las primeras vibraciones muy fuertes en diferentes, sin una frecuencia con diferentes frecuencias, con mucha intensa respuesta transitoria. Pero pasado unos segundos se estabiliza, ¿sí? Y esa es la que permanece en el tiempo. En el caso de un edificio es muy similar. La transitoria, la que es muy fuerte y con poca duración, no la vamos a considerar por ahora. Hablando de la relación ahora de desplazamiento del factor de amplificación, en el caso amortiguado, de igual manera, lo pueden ver aquí, esta es la expresión, digamos, siempre la relación importante, ¿sí? Y aquí obviamente también está encontrado el desplazamiento. ¿Cómo es la gráfica del factor de amplificación y ese amortiguamiento? Lo pueden notar en la gráfica de la izquierda que estoy señalando, en la cual en el eje de las Y está el factor de amplificación de desplazamiento y en el eje de las X la relación de frecuencias. Cada una de las líneas representa el comportamiento de una estructura con diferente amortiguamiento. En el primer caso, la estructura no tiene amortiguamiento y si ustedes se fijan, se va a salir. O tiene amortiguamiento, pero es muy poco amortiguamiento, de 0,01. Cuando le ponemos un factor de amortiguamiento, hay una amplificación máxima. Cuando la relación de frecuencias es 1, tomamos omega sobre omega d, se sigue notando que hay una amplificación en este punto. ¿Sí? Sin embargo, al tener un amortiguamiento del 10%, vemos que hay un pico y empieza a decrecer, ya no se va hasta el pico. Aumentamos el amortiguamiento a 20% y vemos como en raíz de 1 el pico de amplificación se ha reducido considerablemente, y cuando el amortiguamiento aumentamos hasta 70%, vemos que ya no existe el fenómeno de... ¿Por qué? ¿Por qué no existe el fenómeno de resonancia? Porque cuando la relación de frecuencias es 1, ya no existe un máximo desplazamiento en ese lugar. Como el 10% o el 10% o el 1% de amortiguamiento. Es decir, si queremos evitar el fenómeno de resonancia, el amortiguamiento es el parámetro que nos permite contrarrestarlos. En este caso, lo que podemos ver es que con el 70% de amortiguamiento se ha eliminado la resonancia. Con el 20% no se elimina la resonancia, sin embargo, se reduce la amplificación considerablemente versus otros valores de amortiguamiento como 10 o 1%. ¿Sí? Entonces, la importancia del amortiguamiento en un caso de carga armónica radica justamente en reducir los efectos de resonancia que puedan llegar a tener estas estructuras. Tenemos algunas gráficas en las cuales vemos cómo el desplazamiento estático y dinámico, ¿sí? Y vemos el factor de amplificación. Para la relación de frecuencias de 0,5, ¿sí? El factor de amplificación es de 1.20. En línea continua vemos la respuesta dinámica y en línea punteada vemos la respuesta estática. Ahora, cuando la relación de frecuencias es igual a 1, ¿sí? Vemos la amplificación es muchísimo mayor, ¿no? ¿Sí?
la amplificación se ha dado en este caso de 2.5. Cuando la relación de frecuencias es de amplificación que se produjo es muy poquita, o en realidad es de 0.32. Lo que se ha hecho es una deamplificación. ¿Sí? Cuando vale 1, significa que el desplazamiento estático es igual al dinámico. Cuando vale 1.29 significa que se da una amplificación. Pero cuando vale 0.32 significa que dinámicamente se deforma menos que cuando existía carga dinámica. Y eso se lo puede ver acá, ¿no? Hasta aquí tenemos 1, el límite de 1. Todo lo que esté sobre 1 es una amplificación que existe en la estructura. Todo lo que esté bajo el valor de 1 significa una D. Estáticamente se desplazaba 5, dinámicamente se va a desplazar menos de 5. ¿Sí? Entonces, cuando la relación de frecuencias, insisto, está en este cuadrante, vemos que es menor que 1, o sea, es decir, siempre se va a deamplificar. Los desplazamientos dinámicos serán menores que los estáticos. Y eso es lo que se está viendo acá, ¿no? 0.30. En otras palabras, se reduce el desplazamiento dinámico en inercia. Así como encontramos la amplificación de desplazamientos, también podemos calcular la amplificación de velocidad y la inercia. Para esto, la velocidad, para encontrar la amplificación de velocidad, lo que hacemos es la relación de frecuencia multiplicarla por el factor de amplificación de desplazamientos. Si queremos saber cuánto se amplifica la aceleración, la relación de frecuencias al cuadrado lo multiplicamos por el factor de desplazamiento. ¿Sí? Y lo que se obtiene son gráficas como las que ven en la parte inferior, que nos indican cuánto se va a amplificar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Nuevamente, para el caso de la frecuencia de la carga sea igual a la frecuencia de la estructura, lo que va a pasar, y lo que hablábamos, es que va a entrar en resonancia, ¿sí? Pero ahora va a evitar que se vaya hasta el infinito. Ustedes recuerdan previamente, sin amortiguamiento, esta estructura será algo como lo que estoy señalando ahora. ¿Sí? Cuando tiene amortiguamiento, lo que pasa es de que los desplazamientos se van amplificando, ¿no? ¿Sí? Pero hasta llegar a un valor máximo. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues, los desplazamientos permanecerán constantes. ¿Cuál es el máximo, la máxima amplitud? Un medio de sí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que hace que la estructura no se deforme entre estas líneas en rojo y se deforme como ustedes lo ven aquí? Es la cantidad de amortiguamiento, ¿no? Mientras más amortiguamiento tenga, menos efecto va a tener la resonancia. ¿Sí? Bueno, para hacer ver, en el eje de las X ponemos el número de ciclos, en el eje de las Y la relación de desplazamiento de la estructura versus, a ver, lo que queremos saber es, si ustedes se fijan, esta estructura cumple, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos. A partir de 9 ciclos, la deformación ya es constante. Si yo pusiera mayor amortiguamiento, no necesito 9 ciclos, sino necesitaré 8 o 7 ciclos, y a partir de 7 ciclos ya no se amplifica, sino se va a deformar de forma uniforme. Esta gráfica nos indica cuántos ciclos yo necesito para que, es decir, que la relación de desplazamiento sea 1. Entonces, cuando tengo 0,01 de amortiguamiento, los ciclos que yo necesito son aproximadamente 50. Luego de 50 ciclos, recién la estructura tendrá deformaciones constantes.
Cuando la estructura tiene 20% de amortiguamiento, yo necesito únicamente alrededor de 3 ciclos, 3 a 4 ciclos. ¿Sí? El tema del amortiguamiento, recuerden, no es un tema lineal, es un tema exponencial. ¿Sí? Fíjense que con 1% necesito 50, con 20% necesito 3 ciclos. Lo mismo se muestra 1%, 5% y 10%. Entonces vemos que pasado un cierto tiempo, en este caso 9 segundos, ¿no? Un poquito más de 9, vemos la que tiene 10 segundos prácticamente es uniforme, ya llega a su deformación uniforme. ¿Sí? Esta de acá. ¿Sí? La que tiene 5 segundos todavía tiene una cierta pendiente, todavía sigue incrementando, y la que tiene un segundo todavía sigue con una pendiente considerable, lo que indica que va a seguir aumentando sus desplazamientos, ¿no? Hasta llegar a un estado de deformación estacionaria. Y luego, bueno, el amortiguamiento es el que permite que la estructura llegue, digamos, elimine estas amplificaciones en menor tiempo. Cuando mientras más amortiguamiento tengamos, menor se verá el efecto de resonancia en esas estructuras. Bien. Entonces, esto es lo que teníamos planificado para hoy como parte teórica. Nos quedaría para la tarde la parte práctica.